Arranca una semana corta pero intensa en 8 Magazine León. Hoy tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo, y entre todas las cosas de las que vamos a hablar nos vamos a colar en esas fiestas de Santo Toribio que se han celebrado este pasado fin de semana y que terminaban hoy en San Justo de la Vega. Así que tomad posiciones que empezamos enseguida. Arrancan semanas intensas en 8 Magazine León. Dale más velocidad. Hoy os enseñamos cómo han celebrado Santo Toribio en San Justo de la Vega este fin de semana. También descubrimos un nuevo proyecto de sonrisa con Fernando Rodríguez. Ir al dentista es importante. Y nos ponemos al día en material legal con RBH Global. Tienes derecho a un abogado. ¡Comenzamos! Te dé por un caso cerrado. Bueno, pues comenzamos un nuevo programa y una nueva semana de 8 Magazine León. Y aunque vosotros no lo sepáis, aquí en el programa y detrás de cámaras estamos todos hoy muy cantarines y muy bailarines, ¿eh? Tenemos un programa corto pero intenso, y así va a ser durante las próximas semanas. Os lo contaré hacia el final del programa, pero tenemos un nuevo espacio dedicado a todo el panorama electoral que se estrena ya para las próximas elecciones del 28 de mayo. Y bueno, pues apreciaréis cambios en la parrilla de la 8 León que afectan a la duración habitual del programa del magazine. Bueno, como no quiero perder ni un segundo de tiempo, porque como os digo tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo, nos vamos volando hasta las fiestas de San Justo de la Vega. Os contábamos durante la semana pasada que este fin de semana era su primer fin de semana grande, teniendo en cuenta que estamos todavía en el mes de abril, que todavía no hay fiestas en muchos sitios. Bueno, pues se celebró la romería en la jornada del sábado y eran los quintos del pueblo los responsables de sacar las imágenes en esa procesión, acompañados por vecinos y visitantes. Es uno de los momentos más especiales del año aquí en San Justo de la Vega, la romería que nos va a llevar hasta la cruz, aproximadamente a 1 kilómetro, y siempre con la imagen de Santo Toribio y de la Virgen del Rosario, imágenes que son portadas por los quintos de este año. El día que esperamos todos los sanjusteños con más ilusión para celebrar a Santo Toribio, que lo llevamos en el alma. Con él haremos el recorrido de sus últimos pasos, su última salida cuando se marchó de Astorga hasta todo el crucero, y pidiendo unos deseos volvemos a celebrar la Eucaristía con él. Es un poco una manera de enlazar la iglesia como punto importante en San Justo y esa cruz que también tiene mucho significado, y que a lo mejor la gente que pasa por la carretera no la ve habitualmente, ¿no? Es una cruz que también tiene su historia y su importancia, ¿no? Una cruz granítica es un hito en la ruta jacobea, tiene unos cientos de años ahí enclavada, y como usted dice, desde la carretera no se tiene acceso a ello, únicamente la gente que viene por el camino francés tradicional pasa a ella y allá aprovecha para hacerse alguna fotografía con el pueblo de San Justo, con Astorga al fondo, se ve la imagen del teleno también, tan venerada por los romanos, una cruz muy importante en el hito del Camino de Santiago. Piénsese que cada vez que se publica un libro con distintos elementos del camino, la cruz de Santo Toribio y de San Justo de la Vega suele salir en ellos. Bueno, y esos peregrinos, ¿no?, que visitan la localidad, porque en cuanto se viene desde León es frecuente, ¿no?, encontrarse con ellos. También seguramente en una jornada como hoy ellos se sorprendan, ¿no?, de una celebración local, ¿no? Siempre nos encontramos con peregrinos que muchas veces no solo se sorprenden, sino que se unen un poquitín a la comitiva. Una comitiva que tiene a la vez parte de festivo y parte de rogativa, puesto que Santo Toribio en su momento, a causa de una sequía prolongada de 7 años, conminó a los habitantes de aquí de esta comarca en traer a la Virgen de Castrotierra para paliarlo. Y le estamos muy agradecidos con la lluvia, que esperemos que llegue a partir del martes.
Además, aparte de la imagen de Santo Toribio, también está la Virgen, ¿no? del Rosario, ¿no? Claro, es que la Virgen del Rosario precisamente es inherente a la figura de Santo Toribio, puesto que es la que viene desde Castrotierra a la ciudad de Astorga para invocar esa lluvia necesaria para los campos. La Junta Vecinal de San Justo también tiene un papel importante en esta celebración. Supongo que con mucha ilusión, con mucha preparación para que todo salga bien. Pues muy buenos días y sí, pues otro año más aquí estamos, dispuestos a salir en la procesión como todos los años, a cumplir la tradición y que los quintos del pueblo pues suban al Santo y a la Virgen hasta el crucero, a llevar nuestra piedrita a la cruz y que todo salga bien y después, bueno, a disfrutar de todas las actividades que tenemos preparadas para hoy y para el resto de las fiestas. Supongo que a todos los que han tenido esa oportunidad ha sido muy especial, ¿no? Pujar tanto la imagen de Santo Toribio como la de la Virgen del Rosario, ¿no? Sí, se trata de otra tradición que tenemos en el pueblo, que es que el día de Navidad los chavales que se llaman, que eran los jóvenes que se preparaban para ir para la mili, pues hacían un canto y una ofrenda floral o un ramo y ellos eran los encargados de pujar al Santo y a la Virgen. Y el día de Año Nuevo, al año siguiente, eran ya los que volvían los quintos, los que se encargaban de hacer la ofrenda floral. ¿Únicamente se visita la cruz en esta jornada o la gente tiene por costumbre de vez en cuando visitarla? Bueno, solo es en esta jornada una cruz que es secundaria a la que está ahora instalada, a la que está permanente de granito, porque se pone solo para esta fecha. Es una cruz de madera que se coloca estos días y es hasta donde se sube y donde se da la vuelta y se vuelve a bajar. Pero sí hay mucha tradición de la gente del pueblo de subir hasta el alto y bueno, pues ver las vistas que tenemos, que se puede ver toda la vega del Tuerto desde allá arriba. Por cierto, hablando de cruces, también tengo entendido que la que abre la comitiva, la procesión, es una cruz de gran valor que habitualmente está guardada en el Museo de los Caminos de Astorga. Sí, se guarda allí y a veces se expone, es una cruz de plata muy antigua, no recuerdo ahora mismo la fecha, y bueno, pues para las fechas señaladas, para Santo Toribio, para cuando se procesiona con la Virgen de Castrotierra, pues se trae y se lleva con el pueblo. Chicos, ¿qué tal la experiencia? ¿Os veo ahí un poco sufrir o no? Cansado. Pero también emocionante el tener la oportunidad de llevar a Santo Toribio. No está mal. ¿Cómo habéis hecho un poco la subida? ¿Os habéis ido relevando o os ha tocado los 4 más o menos mismos? No, turnándonos. Empecé yo, cambiaron y pues ahora va aquí otra vez yo. ¿Y para poder pujar os habéis tenido que apuntar o simplemente es el cumplir los años en este año? Por ser los quintos del pueblo. Entonces, pues los nacidos en 2004, en este caso, pues aquí estamos. Bueno, a ver qué tal lo llevan los compañeros de atrás. ¿Qué tal? ¿Merece la pena el esfuerzo? ¿Es emocionante llevar al santo? Sí, yo creo que sí. A ver, se hace costosa la subida, pero merece la pena. Para que luego digan que la gente joven nos implica, ¿no? En las fiestas de los pueblos, ¿no? Hombre, la gente que más estamos aquí a tope. ¿Y ahora qué hacéis cuando lleguéis allá a la cruz? Ahora llegamos hasta el final, damos la vuelta, se hace una oración. He visto que la gente lleva piedras también. Sí, la gente deja una piedra que sería como la piedra de la buena suerte. Como los que tiran la moneda a la fuente para que le den suerte. Y la apoyan ahí y eso en teoría pues da buena suerte. Hoy con el aire parece que queda mucho más lucido, mucho más bonito el pendón y la pendoneta, pero también es más complicado de llevarlo y de subirlo, ¿no? Es mucho más complicado porque claro, hay que lidiar con la fuerza que ejerce tan arriba y luego que hace las rachas discontinuas porque no es todo a la vez. Y bueno, da más trabajo y claro, aquí el suelo de tierra pues es más fácil tropezarse y todo, pero bueno, tendremos que poder con ello. Oye, es bonito ver
niños jóvenes, ¿no? Muy jovencitos que ya quieren llevarlo, que ya quieren portarlo, o sea, tenéis ahí la cantera asegurada aquí en San Justo. Sí, aquí en San Justo ya hace unos años que bueno, la juventud se mete ahí y bueno, hay que apoyarlos, tenemos el pequeño que lo llevan mejor y es que hay que asegurar el futuro, si no los mayores ya empiezan a pesar los años y hace falta cantera, como tú dices. Hoy es un día muy especial, ¿no? Aunque supongo que lo sacáis más veces también en León, en San Froilán, nos hemos visto. Sí, en Froilán, y luego cuando sale la Virgen de Castro Tierra también lo llevamos. Mañana hacemos otra feria que también desde aquí mismo bajamos hacia el pueblo en romería con otros pueblos de alrededor y bueno, hay que aprovechar, es un día de fiesta y tenemos que juntarnos y lucir las galas. Más de 1 kilómetro de subida hasta la Cruz, aquí en las proximidades de San Justo de la Vega, con esa gran vista, esa gran panorámica en la que incluso se divisa también la ciudad de Astorga y con la imagen de la Virgen que cierra la comitiva en esta emotiva romería en San Justo de la Vega. Bueno, pues así celebraban los vecinos de San Justo de la Vega el día grande de sus fiestas de Santo Toribio, que terminará hoy. Os recordamos que quedan algunas actividades, como por ejemplo esa exposición que lleva abierta al público de Leonor Cordero, vecina de la localidad, que estará todavía hasta las 7 de la tarde de hoy. También habrá chocolatada a las 8 de la tarde y la fiesta con el trío Medianoche a las 9 para clausurar estos 4 días de fiesta. Si queréis otro tipo de propuestas para participar también en ellas estos próximos días, ya pensando en los inicios del mes de mayo, bueno, pues podéis optar por echaros unas buenas risas con la llegada de la obra de teatro de la comedia La Visitante al Teatro Nuevo Recreo Industrial. Os hemos contado estos días en qué consiste aproximadamente esta obra. Más o menos tendremos una historia un poco rocambolesca de una pareja que entra en crisis económica. En este caso son Alexandra y Miguel en las voces y encarnados por Sonia Ruiz y Hernán Brave. De repente se mudan a un nuevo lugar, a un pisito mucho más modesto, en un lugar diminuto en el centro de la ciudad y reciben la visita de Sole, encarnada por Mercedes Ruiz. Sole les va a poner la vida patas arriba. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que nos pueden dar pistas de cómo será esa obra de teatro que llegará a León el próximo 6 de mayo en el Teatro Nuevo Recreo Industrial. Tenéis ya las entradas disponibles en taquilla o en la página web nuevorecreoindustrial.com. Si por el contrario preferís la danza, preferís un espectáculo de ballet clásico, podéis optar por sacar vuestras entradas ya para la visita del Ballet Nacional de Cuba. Es una compañía que lleva muchísimos años trabajando, tantos que este es su 75 aniversario. Esta gira conmemora esos 75 años de trayectoria y les traerá al Auditorio de León. El Ballet Nacional de Cuba surgió en 1948 con Alicia Alonso como principal fundadora y primerísima figura de la compañía. Lo fundó con una máxima y es el respeto a la tradición romántica. Con ese objetivo ha construido, junto con todo el elenco de artistas, un espectáculo de algo más de 100 minutos de duración compuesto por 4 títulos. Love, Fear, Loss, inspirada en la vida de la gran cantante francesa Edith Piaf, será el primero de todos ellos. Recordad que cada vez falta menos, que queda ya algo menos de un mes para que nos visiten en el auditorio de la ciudad de León. Tenéis las entradas disponibles en www.metropolientradas.es.
Bueno, dejamos el grueso de la agenda cultural aparcada a un lado, nos vamos a ir unos instantes a publicidad y a la vuelta hablamos de salud bucodental, hablamos de las novedades en la campaña de renta que ya ha iniciado y hablamos también del estreno de Reino, que es dentro de muy poquito y tengo novedades que contaros. Así que dadnos unos minutos y enseguida estamos de vuelta. He tenido la suerte de nacer y renacer varias veces. Desde el 711, la península ibérica está bajo el dominio musulmán. ¿Quién es el protagonista? Pelayo. Alfonso III empezó la reconquista contra los musulmanes. ¿Cómo nace León? De la mano de un rey que se intitula Imperator. ¿Por qué de repente todo el mundo se levanta contra Alfonso? Morir es parte de la vida. El reino se divide entre sus 3 hijos territorialmente. Se lo trae para León y le dice, mi niño, la corona es tuya. Cuando consigue lo que quiere, va y se muere. Y entre esas muchas cosas está San Miguel de Escalada. Ordoño no era rey de Galicia, era rey en Galicia. Es un rey que toda su vida desde el principio estuvo marcada por la guerra. ¿A quién le importa que esté enamorado de Ordoño? Hay un problema sucesorio. Ahora que Ordoño se ha muerto, el otro hermano soy yo. Tú no debes de gobernar, el trono nos pertenece. En aquel momento el reino podía haber saltado hecho pedazo. Intriga, corrupción, honor, lucha, guerra, grandeza. Pero cuando una vida termina, un reino comienza. Día 23 de abril a partir de las 10:30 de la noche. Digamos que es el último gran resumen que podemos haceros antes de que veáis el segundo capítulo de la miniserie Reino. Capítulo 2, 910, el nacimiento. Ya veis que participa mucha gente, ya veis que es bueno, pues la historia del nacimiento del Reino de León, prácticamente hecho como una película. Bueno, es una pasada. Tenéis que verlo el próximo día 23. Os recuerdo que solo algunos privilegiados podrán verlo en ese pase de este jueves ya, de esta semana, y que os enseñaremos sus impresiones, cómo lo han vivido, qué les ha parecido en el programa del viernes. Para todos los demás, el día 23 de abril, domingo, a partir de las 10:30 de la noche, en la 8 León o en internet, a la misma hora, de manera simultánea. No se pondrá en redes sociales, no se compartirá en nuestro canal de YouTube, así que tenéis una oportunidad para verlo, que es este día 23 de abril a partir de las 10:30 de la noche. Aprovecho para daros un poquito más de envidia, venga, los que podamos ir, como es una servidora, al preestreno en Cines Odeón, pues tendremos también palomitas, por supuesto, porque ¿qué es ver una buena producción sin un buen cuenco de palomitas? Pues no es lo mismo. Así que vosotros, si queréis ir a ver cualquiera de los estrenos de cartelera, si vais a estar el jueves con nosotros, recordaros que hay distintos menús, tanto el infantil como el menú cine, con palomitas medianas y un refresco, el menú joven con un cubo de palomitas o el menú dúo para compartirlo con quien vosotros queráis. También tenéis una oferta independiente, digamos, que podéis adquirir en taquilla, que tiene el mejor precio, por solo 10 euros podéis adquirir la entrada, las palomitas y el refresco, así que es todo en uno y os quitáis de preocupaciones para disfrutar de lo que vayáis a ver al cine. Y para disfrutar sin sufrir de todo lo que implique comer, ya sabéis que tenemos que hablar de salud bucodental y lo hacemos contigo, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo me apunto a lo del cine, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Me estaba diciendo, oye, ¿cuándo es esto? Que yo no lo he visto. Claro, es que todavía no se ha podido ver. Solo algunos privilegiados que ya lo han visto en nuestra sala visión, pero ya... Yo no he sido, ¿eh? Unos días, no queda más. Muy bien. Bueno, tenemos nuevo caso hoy. En resumen, así una pincelada antes de entrar en detalle, ¿cómo nos lo definirías? Una rehabilitación superior sobre coronas atornilladas a implantes. Es un caso similar al de la semana pasada. A ver, yo venía pensando ahora, antes de entrar en el programa, realmente es correcto que hay muchos casos superiores de rehabilitaciones, bueno, que llevan tiempo, en el cual pues empieza a haber problemas y lo vamos a sustituir por implantes. Es muy posible que la prevalencia de fallos en el maxilar superior
es mucho más notable que en el maxilar inferior, sobre todo por la calidad de hueso y sobre todo en mujeres. Y sobre todo a partir de una edad pues que sufrís una serie de descalcificaciones, una serie de, bueno, por decirlo de alguna manera, de problemas, de cambios hormonales, ¿no? hormonales, que afectan, exactamente, que afectan a muchas cosas. Bueno, pues vamos a ver la sonrisa de nuestra paciente de hoy, porque de manera similar a lo que sucedió la semana pasada, también va a perder muchas de sus piezas. Yo creo que prácticamente todas, no sé si conservamos algún molar. Bueno, este es el resultado final. A mí me parece un resultado bonito. El color es un poquito más blanco que lo que ella tiene abajo. Abajo tiene una rehabilitación antigua. Estamos a expensas de que la cambiemos. Y bueno, a diferencia de lo que vimos en el programa de la semana pasada, pues aquí vamos a ver un poco más en cómo conseguimos los perfiles de emergencia que tanto hablamos con los provisionales. Claro, yo tengo el tiempo limitado, me gustaría, pues cada caso de estos podríamos estar aquí hablando 1 hora y pico, demostrando paso a paso cómo hacemos todo el proceso, porque aquí se habla muy rápido, pero al final esto es un proceso de varios meses en el que todo tiene que estar muy ordenado para conseguir un resultado satisfactorio. Y a veces, estando así, pues tenemos pequeños percances que hay que ir resolviendo pues a medida que los tenemos. Sanar a medida que se dan pasos. Bueno, uno de los primeros y grandes pasos que son comunes a todos los casos es ese diagnóstico mediante el escáner, el hacer un buen análisis y ver qué se puede salvar, qué no, y en qué estado está cada pieza dental. Bueno, aquí vemos lo que comentábamos en un inicio, teníamos una rehabilitación antigua. Vemos que hay en la parte posterior molares con desadaptación, con caries. Bueno, pues aquí vemos toda la planificación, cómo vamos colocando implante a implante. Ahí podemos ver que esos dientes casi están bailando. Aquí podemos ver que estaba ya separado ese muñón del propio diente. En la siguiente pues veremos alguna particularidad. Aquí lo mismo. Fíjate, esa zona negra entre el diente y la corona, eso me está indicando que ahí tenemos una filtración, que tenemos una caries. Y bueno, el molar, lo que comentábamos antes, ese molar pues está muy destruido. Entonces vamos a planificar nuestros implantes para dar soporte, fíjate, a una nueva dentadura. Bueno, pues la paciente me viene así. Tenía unas pequeñas molestias, entonces pues el primer día pues le digo, bueno, aquí veo pequeñas cosas que sospecho que van a ocurrir, voy a tener una pequeña movilidad del puente, tenía unas pequeñas molestias, pero no exageradas. Entonces mandamos un escáner, aquí vemos un primer plano de esa rehabilitación, que en su día seguro que estuvo bien, muy acorde a lo que se hacía hace muchos años. Hoy en día las porcelanas y todo ha cambiado, pero en aquella época estaba muy bien. Lo que pasa que todo pues va sufriendo un desgaste, un deterioro, como se ve en la parte inferior, pero en la parte inferior todavía no hemos hecho nada. Es menor el desgaste. Y todavía pues hemos tenido menos problemas. Pero fíjate esa desadaptación, los molares del lado... Sí, que se aprecia muchísimo más. Exactamente. Entonces, pues a partir de ahí, pues bueno, planificamos, fíjate, toda esa estructura la hemos tenido que quitar. No con mucha dificultad porque ya tienen una gran movilidad estas piezas. Nos da mucho más trabajo esas piezas que se parten, porque luego a veces sacar esos pequeños fragmentos sin dañar las estructuras óseas para colocar implantes es complejo, lleva su tiempo, a veces más tiempo eso que colocar los implantes. Y bueno, hay que asegurarse que queda todo perfectamente limpio para evitar luego claro, es importante, eso hay que... Nosotros trabajamos, o sea, todo con magnificación, pues para ver esos pequeños detalles y dejar muy limpio todo eso, porque a veces, Patricia, incluso siendo minucioso, me ha podido quedar alguna partícula y he tenido algún fracaso con algún implante que tienes que volverla a poner, precisamente por esas infecciones a posteriori después de colocar los implantes. Aquí tenemos nuestros implantes colocados con nuestro injerto, que ahí se puede visualizar, colocados estratégicamente, ¿vale? Para que sirvan de soporte luego a toda la estructura. Que es importante dónde vas a colocarles para luego poder diseñar nuestras piezas, claro, porque luego ahí tenemos el provisional que le hemos colocado a la paciente. Lo que iba a decir que es muy importante
a poder ser, colocar los implantes en el lugar donde iba alguna de las piezas. Claro. Porque si lo colocas un poco más adelante, un poco más atrás, pues a veces queda el tornillo en zonas que no pasa nada, pero no me gusta. A mí me gusta que el tornillo quede en el medio de la corona, porque eso facilita mucho el trabajo en todo sentido. Bueno, esperamos. Esto es lo que decíamos, no es habitual que pasando un corto periodo de tiempo se puedan ver con dientes, aunque sean provisionales, y más cuando hemos eliminado todas las piezas. La paciente llevó un provisional el mismo día, con una sujeción como pudimos. Pasado el tiempo ya le colocamos un provisional directo a implante. Aquí estamos empezando a marcar toda esa arquitectura gingival que va a hacer que el caso sea bonito, o sea, que dé ese aspecto de que los dientes nacen de dentro de la encía, que eso es lo más complejo cuando trabajamos con implantología, y eso nos ha llevado años aprenderlo, y lo tenemos que hacer a través de injertos de tejido blando, manejo de provisionales. Es muy importante esta fase. Cuando tienes todo esto logrado, llegas aquí, Patricia. Ya está en un estado. Entonces ahí tenemos pues unos perfiles, una encía rosa, y lo que te decía, el implante colocado en sitio estratégico donde va una de las piezas. Entre implante y implante es lo que se llama póntico, ahí van a ir piezas intermedias, pero tienen que apoyar muy bien en la encía para que dé ese aspecto, que tú lo veas y dices, natural. ¿Dónde están los implantes? Claro, para que quede este aspecto. Claro, yo te pongo esto y te digo, ¿dónde están los implantes? Y ni yo sabría. Si yo no repaso el caso, yo no sé dónde están los implantes. Porque llega un momento que no tengo en la cabeza todos los casos. Claro, esos síntomas casi del trabajo, todos sí, claro. pero todos a veces se me pasa. Y más si pasan tiempo. En este caso era una estructura única. Sí, es una estructura única, exactamente. Implantes individualizados o piezas individualizadas. Eso es. Pero bueno, que es que queda perfectamente integrado. Es una estructura metal cerámica y bueno, lo hicimos así porque en este caso queríamos una mayor rigidez. Pero el resultado final pues es, yo creo que muy bonito. Ahí lo tienes. Muy natural, además. Sí, cómo se va integrando todo ese festoneado de encía, que dé ese aspecto que digas, pues incluso bueno, que sea un poquito más translúcido en la base, en la parte final de los dientes. Ahí lo tienes. Es muy, claro. Muy natural, desde luego. Eso se llama halo incisal, que es lo que hace que pase la luz y se vea pues bastante natural. Entonces, bueno, un resultado que poco tiene que ver con el que vino, claro, al final. Claro, es lo que te digo. Bueno, aquí vemos la comparativa, que esta es la foto más importante siempre del programa, porque aquí vemos el cambio que hemos logrado, que sea lo más significativo posible. Y bueno, pues aquí lo mismo, un frente en el cual podemos visualizar pues que el tamaño de los dientes no lo hemos cambiado mucho, porque era un tamaño más o menos adecuado a la paciente. Pero fíjate, lo que más me llama la atención es ese contorno de encía, ese festoneado, que yo creo que está bastante logrado y sigue muy bien los parámetros del perfil de encía que tenía la paciente. Desde y luego la sonrisa, que queda, vamos, como si fueran sus dientes de toda la vida. Sí, sí. Te das cuenta, los dientes de ella eran un poquito más largos. Hemos cambiado un poco el parámetro, pero yo creo que se ve mucho más juvenil y mucho más bonito. Y da soporte, mira el cambio de labio en la parte superior. Una sonrisa además súper amplia. Sí, es así. Bueno, pues un nuevo caso con una nueva paciente que yo creo que sí que se atreverá a continuar porque estará encantada con el resultado. Seguro, es una cuestión de tiempo. ¿Verdad? Que bueno, a veces no tienes molestias, claro. Te vuelves un poco perezoso, pero sí, porque va a mejorar mucho. Bueno, pues nuevo caso la próxima semana, Fernando. Nos vemos claro entonces. Que sí. Muchas gracias, Patricia. Y rápidamente, en lo que sale Fernando y entra Pablo, os voy a recordar que tenéis hasta el próximo día 31 de mayo para canjear vuestros bonos de consumo en los distintos establecimientos de León, que si los habéis adquirido ya, ese importe no se va a devolver cuando llegue la fecha, cuando caduquen. Así que elegid entre los múltiples establecimientos, bien de hostelería, bien de comercio, bien de salud, incluso de deporte. Hay muchísimos lugares donde elegir para canjear esos bonos que bonifican, valga la redundancia, ese 25% total del importe que hayáis comprado en su momento. Bueno, para seguir con materia económica,
ha empezado la campaña de renta. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Y esto hay que ponernos las pilas porque pasa como lo que nos estaba diciendo Fernando, lo dejas, haces pereza y de repente es 29 de junio y no lo has hecho. Bueno, tenemos los dos casos, ¿no? Gente que según empezáis los medios de comunicación a dar un poco las alertas, ya están allí. A mí que me devuelvan rápido. Bueno, que eso no depende de nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los años vienen novedades y que, bueno, lo primero y más importante, ¿no? La declaración de la renta tiene mucha trascendencia y que los que siempre recomendamos, ¿no? Dedicarle algo de tiempo, ver muy bien los datos, analizar muy bien con el profesional que te ayude a hacerla, pues qué cosas te afectan, qué no te afectan, qué novedades hay, por qué todos los años aparecen nuevas casillas, tengo que declarar en esas nuevas casillas, bueno, pues todas estas cosas que al final un error ahora igual no pasa nada, pero dentro de 2 o 3 años o hasta 4 años revisan y ya es lo que dejaste declarar, lo que no pusiste, la revisión, el trago que no es normalmente muy agradable, la sanción, los intereses, bueno, pues todo eso al final suma mucho. Yo creo que por un poquito de tiempo que le dediquemos ahora evitamos muchos perjuicios a futuro, la verdad. Bueno, en materia de novedades, hay muchísimos sectores de la población que se ven afectados. Sí, yo creo que cada vez más Hacienda somos todos, ¿no? Hay, bueno, pues sobre todo en materia de información, ¿no? Y hay algunas cosas que yo creo que, bueno, pues que son importantes, pues por ejemplo los autónomos, ¿no? Que todo el que sea autónomo, normalmente es algo que la gente ya lo sabe, pero bueno, alguien que igual se haya dado de alta en este último año 2022, los autónomos todos tenemos que hacer la declaración de la renta. Hay unos parámetros, el que ha ganado desde más de 1.000 y desde más, o sea, pérdidas de más de 500 euros, es decir que, bueno, prácticamente mi recomendación, y por hacerlo sencillo, es que todos los autónomos tenemos que hacer la declaración de la renta, sí o sí. No, aquí no hay ningún tipo de dudas. ¿Qué más cosas, por ejemplo, han cambiado este año? Pues, por ejemplo, para las madres, se ha ampliado, con efectos además es muy curioso, del 1 de enero del año 2020, la deducción por maternidad y la deducción por gastos de guardería. Es decir, que afecta a determinados colectivos, o sea, es algo que afecta en el año 2022, pero que para beneficiarnos de la ampliación, pues tiene que ser madres que se hayan encontrado en situación de ERTE, por ejemplo, que durante este año, el 20, el 21, el 22, y lo pueden declarar todo ahora, en el 22, porque tiene efectos retroactivos, o son autónomas y hayan tenido la prestación por cese de actividad, bueno, pues está, o incluso, y si alguien está en esta situación desgraciada de que ha sido víctima de violencia de género, pues también puede aplicar esta deducción con efectos retroactivos desde el año 2020, ¿no? Pues yo creo que son medidas que están bien y que fomentan lo que tanto necesitamos, ¿no? Que se aumente la natalidad y que todo lo que sea potenciar que nuestras madres y nuestros padres pues tengan deducciones fiscales, yo creo que es algo que hay que alabar, pero bueno, que es importante porque además es una cosa específica que se puede dentro de este año aplicar 3 años, 20, 21 eso es muy y 22. En materia de alquileres, por lo que he estado echando un vistazo, tampoco hay grandes novedades. No hay grandes novedades, es algo además recurrente que nos pregunta todo el mundo, pues por ejemplo, si eres el propietario, hay que declararlo, que esto es algo que te pregunta la gente y que además, pues desde todos los alquileres, tanto para el inquilino como para el propietario, aunque es verdad que aquí hay diferencias en función de algunas comunidades autónomas, pero bueno, desde el año 2015, pues no tiene prácticamente incentivo el alquiler, pero sí que está muy controlado. Pero aquí sí, aquí en Castilla y León, según las circunstancias, sí, efectivamente. O sea que, miradlo. Entonces, bueno, pues sobre todo que hay que declararlo, que como bien decías, pues que los arrendatarios, los inquilinos, en función del tipo de horquilla de los ingresos que tengan, porque además esto conjuga con el tramo nacional, pues pueden tener unas deducciones, bueno, 10%, que es un importe incluso más a nivel autonómico, con lo cual, bueno, pues yo creo que esto es importante, pero aquí para las dos partes. El propietario y el arrendatario, a declararlo, el arrendatario que hay que mirarlo muy bien en función del tramo de IRPF en el que estás, porque Castilla y León pues incentiva la deducción sobre la cantidad que estamos pagando de renta. Luego las casillas nuevas que comentabas, ¿no? Con la ayuda al bono cultural, las ayudas al alquiler que se han estado poniendo en práctica en los últimos meses y las ayudas de 200 euros para las personas. Sí, toda esta gente, igual que bueno, pues el año pasado comentábamos con el ingreso mínimo vital, toda esta gente que recibe alguna ayuda, aunque sean de muy poco importe, como son
estas de este año, tienen que declararlo, y unido a estas casillas se ha creado una casilla para declarar las transacciones en criptomoneda, que esto era algo que muchas veces no teníamos cómo hacerlo. Bueno, pues ya se ha declarado aquí una casilla específica, e incluso se ha puesto otra casilla específica también para las transmisiones de bienes inmuebles, derechos reales. Bueno, nos van complicando cada año un poquito más. Y los Bizums, que parece que ha sido ahí como... Desde luego. Como la propinilla que te va a tu abuela, ahora es en Bizum. Bueno, pues ojo, cuidado con los Zooms. Sí, aquí hay dos cosas muy importantes respecto a los Bizum. Bueno, pues por una parte, si los ingresos en cómputo tal superan los 10.000 euros, esto hay un famoso presentador de televisión a nivel nacional que hace Bizums y que un día comentaba que ya su asesor le ha dicho que deje de hacerlo porque debe haber superado los 10.000 euros en transacciones, con lo cual esto puede tener importancia. Para la mayoría de la gente no hay problema, pero sí que también hay que declararlo pues cuando alguien hace algún tipo, pues no sé, autónomos que cobran por Bizum. Rentas que se pagan, ¿no? Al propietario, que se le paga la renta. Bueno, pues todo esto hay que declararlo. Los estudiantes, este tipo de cosas. Eso es, y todo esto hay que declararlo porque hay una casilla además específica para declarar todos los Bizum y bueno, pues cada vez, como decía, se va complicando un poquito más. En relación con esto, si alguien tiene o dedica un piso a la actividad de piso turístico, hay que incorporarlo. Hay este año una casilla en donde dice, este piso está afecto a la actividad de piso turístico. ¿Con qué? No sabemos, si para controlarlo, si para pasar al ayuntamiento, pero bueno, es algo que veremos cómo evoluciona, pero que hay que declararlo este año. ¿Alguna novedad tenemos más en materia de vivienda? Los mayores de 65 años, por ejemplo, la transmisión, si alguien ha vendido una vivienda mayor de 65 años, está exenta. O sea que, bueno, si alguien ha tenido por caso de necesidad que desproverse de su vivienda, pues que sepa, si es mayor de 65 años, que no tributa. Y no sé si se me olvida algo. Yo creo que seguramente habrá algunos detalles por ahí, pero lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con vosotros y así se revisa cada caso concreto, porque podríamos hablar de generalidades, pero claro, al final a cada uno le afectan unas cosas y otras no. Sí, estaba pensando, por ejemplo, modificaciones que hay en materia de eficiencia energética, que además dependen del consumo, si se ha reducido o no, si es en materia de renovables o no, ahí se aplican unos porcentajes y tampoco es todo jauja. Estamos hablando de deducciones de 5.000 euros o 7.500 euros, no es decir que me deduzco la obra entera de mi vivienda, sino que se aplican unos porcentajes del 20-30% y con unos límites. Pero bueno, yo creo que este año vienen muchas medidas encaminadas a lo que tiene que ver con bienes inmuebles y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco, aunque lo que tú dices, repito, hay que dedicarle un tiempo a asesorarse, a confeccionar correctamente la declaración y así evitamos perjuicios futuros. Bueno, pues tenéis en pantalla la información de contacto con el equipo de RBH Global, así que si todavía no habéis presentado vuestra declaración de la renta del ejercicio de 2022, podéis asesoraros, podéis consultar todas las dudas que tengáis y podéis hacerlo con ellos. Pablo, nos vemos el próximo lunes. Aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos a ir prácticamente ya para casa, pero nos voy a recordar, o vamos a ver, mejor dicho, la previsión del tiempo para mañana con Irriego. Bueno, pues cielos despejados en la mayor parte de nuestra provincia, con algunas nubes que sí podrán empezar a verse a partir de primera hora de la tarde. Las temperaturas siguen en ligero ascenso, también en toda la provincia, con algunas heladas débiles dispersas en zonas montañosas. En general va desapareciendo también el viento. Y para este fin de semana os voy a recomendar que os acerquéis hasta Almanza porque celebran su feria medieval los próximos días 21, 22 y 23. Habrá desfiles de pendones del Reino de León y habrá la representación de la entrega del fuero de la villa por parte de Alfonso IX. Pasacalles, música, todo tipo de espectáculos y exhibiciones entre el viernes y el domingo día 23 de abril. 23 de abril, recordad que es el estreno de Reino a partir de las 10:30 de la noche. Y a las 10:30 durante todos estos días, de lunes a viernes, tenéis una cita con la programación electoral. Estamos en tiempo de elecciones y desde hoy mismo comenzarán las entrevistas electorales. Hoy a las 10:30 vais a conocer a los candidatos de Laguna de Negrillos y Cuadros. Insisto, hasta el próximo día, 28 de mayo, que tengamos programación especial con motivo de las elecciones. Nosotros nos vamos, mañana regresamos
volvemos a la misma hora, sobre las 4 de la tarde tenemos una cita. Que paséis muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós.